Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Miqueas capítulo 3, acusación contra los dirigentes de Israel. Voy a invitarte en este momento a orar. Padre bendito y eterno, agradecido estoy contigo, Señor, por este espacio que nos regalas para encontrarnos con muchos amigos, hermanos, y poder abrir tu palabra para poder estudiar y aprender más de ti. Necesitamos que esta palabra sea guiada por tu Espíritu para que pueda responder las inquietudes que hay en nuestro corazón. Gracias, Señor, por estar con nosotros, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 3 da inicio al segundo oráculo donde Miqueas se dirige a los gobernantes corruptos de Israel como quienes debían estar al tanto de las injusticias, por cuya conducta hacia los pobres era como el sacrificio indiscriminado de animales. Por lo tanto, al llegar el juicio, no recibieron respuesta alguna de Dios a su solicitud. El profeta se levanta enérgicamente contra las injusticias sociales, usando frases vigorosas e imágenes muy crudas para expresarlas. La primera parte de este capítulo son los versículos 1 al 4 y es la denuncia a los dirigentes de Israel. Miremos el versículo 1. Después dije: oíd ahora, príncipe de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Miqueas denuncia la injusticia y la opresión de los gobernantes y los falsos profetas. Ciertamente estos magistrados deberían haber sabido lo que es justo y correcto y debieron haberlo practicado. Sin embargo, como sucede con frecuencia, los que tenían el poder abusaron de su autoridad. Debemos recordar que mientras más se destaca un hombre entre sus semejantes y mientras más importante es su obra, más amplios son los alcances de su influencia. Puede usar esa influencia para el bien o puede usar su encumbramiento y autoridad para fomentar el mal. Los versículos 2 y 3 continúan diciendo: pero vosotros aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Le quitáis a la gente la piel y la carne de encima de esos huesos. Asimismo coméis la carne de mi pueblo, arrancáis la piel de sobre ellos, les quebráis los huesos y los despedazáis como para el caldero, como si fuera carne en la olla. Estos dirigentes han llegado al colmo de su rebelión, tanto que han llegado a desechar lo bueno, como dijo Jesús, han dejado la luz y han amado las tinieblas. Ellos aman lo malo. ¿Qué se puede esperar de este tipo de dirigentes? Solo crueldad y opresión. Entonces describe con frases crudas que en vez de llegar a ser los pastores del rebaño para guiar y proteger a las ovejas, esos dirigentes eran carniceros del rebaño y vivían de él. Ellos van a destrozar la carne de sus víctimas. En esta vívida metáfora, el profeta destaca la codicia y rapacidad totalmente egoístas de los gobernantes en su trato con el pueblo común. Entonces vienen las consecuencias de esta conducta, que desagrada totalmente al Señor. Versículo 4. Un día clamaréis a Jehová, pero Él no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en ese tiempo, por cuanto hicisteis obras malvadas. Generalmente la Biblia nos habla de un Dios que escucha y responde las oraciones sinceras de su pueblo. Ninguna persona que clama a Dios sinceramente quedará sin respuesta. Pero aquí se nos presenta a unas personas que son dirigentes del pueblo, que abusaron de su autoridad y poder, que aborrecieron lo bueno, es decir, aborrecieron al Dios del cielo y su ley. Su conducta era completamente inclinada al mal. Entonces, en el momento de angustia, cuando reciban el pago de su maldad, aunque clamen,
ya Dios no les oirá. Porque cuando la misericordia divina es rechazada con persistencia y finalmente se ajusten las cuentas, será inútil que los hombres rueguen para que no se los castigue. Los hombres han tenido su día de oportunidad y aun cuando se les diera otra ocasión, continuarían con su testarudo proceder. Ellos han llegado al punto sin retorno en la práctica del mal. En la segunda sección de este capítulo 3 de Miqueas, que son los versículos 5 al 8, el juicio divino es contra los falsos profetas. Leamos los versículos 5 y 6. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman, paz, cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, le declaran la guerra. Por eso, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar. Sobre los profetas se pondrá el sol, el día se oscurecerá sobre ellos. Miqueas ahora denuncia a los falsos profetas que engañaban al pueblo y ahora se pronuncia juicio contra ellos. Estos falsos maestros solo pensaban en ellos mismos y en sus intereses. Se pusieron al lado de los ricos y de los dirigentes que oprimían al pueblo y cerraban sus ojos a las injusticias sociales que prevalecían. No combatieron los pecados de sus días. Cuando se refiere a comida, se los compara con el veneno de las serpientes y es una referencia al veneno lanzado por los falsos profetas cuando profetizaban paz, no habiendo paz. Ese falso consuelo tan solo inyectaba en el alma engañada el veneno del desastre y la muerte. Esos falsos profetas se volvían hostiles con los que no los sobornaban. Pero el día de castigo no habrá profecías para guiarlos, y los dirigentes que confiaron en esos falsos maestros quedarán a ciegas. Ya no habrá luz, ya no alumbrará el sol sobre Israel. El día del castigo revelará la falsedad de las predicciones de paz. El sol de su prosperidad y su influencia ya no sirve para nada. Recordemos que el apóstol advierte que muchos falsos profetas modernos van a profetizar paz al final del tiempo, desviando a la gente de la verdadera realidad. Y entonces dice, vendrá destrucción repentina. Estos profetas de Israel no sabrán qué hacer en el día del castigo. Leamos el versículo 7. Serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos. Todos ellos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Ese día, sus predicciones de paz habrán resultado ser engañosas. Son profetas fatuos, no tienen credibilidad, son considerados simples adivinos, no son mensajeros de Dios, no tienen nada que decir. Y los oídos del Señor están cerrados al clamor de estos hombres impíos. Ellos no tendrán nada que decir porque no tienen mensaje de Dios para impartir. No pueden dar aliento ni esperanza. Sufren el castigo por su maldad. Pero una interesante afirmación hace Miqueas en el versículo 8. Dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miqueas, a diferencia de los profetas falsos, ha hablado por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, su mensaje tiene autoridad y es verdadero. Podemos analizar su triple capacidad de esta manera. Está lleno, número 1, de poder para proclamar el mensaje divino con vigor sobre sus oyentes. Número 2, está lleno de juicio y conocimiento de la injusticia del pueblo y la rectitud de Dios. Esto hacía que sus palabras fueran justas y correctas. Y está lleno, número 3, de fuerza y valor para pregonar los mensajes divinos contra cualquier oposición que se levantara. Esto lo diferenciaba de los profetas falsos, que se llamaron a sí mismos, que eran engañosos, aduladores y serviles, los que a lo malo decían bueno y a lo bueno decían malo. Miqueas, por su parte, se mantuvo de parte del Señor. En la parte final de este capítulo se hace un repaso de la crueldad de los dirigentes del pueblo y se dicta la sentencia divina. Son los versículos 9 hasta el 12. Es el anuncio de la destrucción de Jerusalén. Leamos los versículos 9 y 10.
Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Esta proclama es contra los jueces, los profetas y los sacerdotes que ejercen su ministerio por puro lucro y con ello no hacen sino dar pie para los mayores crímenes, edificando a Sión con sangre y a Jerusalén en iniquidad. El profeta condena a los que deberían haber sido dirigentes en rectitud por haber rechazado el juicio y haber pervertido todo el derecho. Los que deberían haber sido ejemplos de pureza y los protectores y guardianes de la justicia y la equidad estaban haciendo escarnio y burla a las leyes de Dios y del hombre. Además, hablan en tono desafiante y arrogante, versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá sobre nosotros ningún mal? Los jefes encargados de impartir justicia se desvían por el cohecho, por el amor a las ganancias deshonestas. Entonces sus juicios no eran imparciales, sino que favorecían al opresor. Esto era en contra de la ley de Dios. Los sacerdotes ansiosos de dinero recibirían regalos, además de su sustento regular, y sin duda daban instrucciones favorables a aquellos desvergonzados generosos que buscaban solo hacer el mal. Corrompían el sacerdocio y lo convertían en un medio de conseguir ganancias. Pero lo peor es que mientras practican estas cosas impías, los magistrados y los sacerdotes, junto con los falsos profetas, pretendían ser adoradores de Jehová. La suya era una religión de apariencias y de muchas formas, pero sin la verdadera piedad. Se engañaban a sí mismos pensando que porque tenían el templo de Jerusalén, era suya la garantía de la presencia divina y del favor del cielo, y entonces se sentían a salvo de cualquier mal, pero estaban lejos de la realidad. Dios no podía estar en medio de un pueblo lleno de pecado y maldad. Entonces finaliza el capítulo con la sentencia divina, versículo 12. Por eso, a causa de vosotros, Sión será un campo arado, Jerusalén se convertirá en montones de ruinas y el monte de la casa se cubrirá de bosque. Las consecuencias es que estos hombres llevan al pueblo a la ruina total. La nación será destruida. Jerusalén perderá su esplendor, se convertirá en una tierra árida. Y el templo será un montón de ruinas. Esto se cumplió con la invasión de Nabucodonosor en el año 586 a.C., donde Israel desaparece como nación y la ciudad amada es totalmente destruida. Así quedó la nación que una vez fue el centro religioso del mundo, pero que al apartarse de Dios se convirtieron en un pueblo opresor y lleno de maldad. Su fin es una lección para el mundo entero. Apreciado amigo y hermano, a mayores privilegios que el Señor nos otorga, mayores son las responsabilidades que tenemos para con Dios y con el prójimo. El egoísmo es la raíz de todos los males del hombre. Por eso debemos permitir que el Señor venga a nuestra vida y reine en nuestro corazón para que seamos despojados del egoísmo, del orgullo y de la maldad. Venir al Señor es la mejor decisión de nuestra vida. Por eso hoy entrega tu vida a Jesús. Este es mi llamado para ti hoy y esperamos que el Señor hoy te conceda una gran bendición y mucha paz. Es mi oración por ti. Amén.